Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess y para nosotros es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Desde el año 2020, muchas empresas han empezado a aplicar metodologías y prácticas ágiles dentro de sus gestiones, creando así una demanda de profesionales certificados. Esta es la razón por la que el día de hoy vamos a estar conversando sobre las principales metodologías o marcos ágiles en el mercado y sobre todo cómo certificarse de manera oficial. Para iniciar, les presento a nuestra speaker, Gabriela Ugalde Camacho. Gaby, ¿me pasas el slide, por favor? Gabriela es nuestra Project Manager. Ella forma parte del equipo de gestión de proyectos, tiene más de 5 años de experiencia, es ingeniera en sistemas de información y como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, cuenta con bastantes certificaciones en la parte de agilidad y en la parte técnica. Entonces, para iniciar, yo los dejo con Gabriela. Solo comentarles que si tienen alguna consulta durante la sesión, pueden escribirla en el chat o también abrir el micrófono y realizarla directamente con ella. Adelante, Gaby. Perfecto, Carol. Muchísimas gracias. ¿Me escucho bien? ¿Sí? ¿Me pueden ver la pantalla sin ningún problema? Sí, te Sí, escuchamos bien y se perfecto. puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como decía Caro, el día de hoy pues queremos compartir con ustedes un poquitito sobre el tema de agilidad, metodologías ágiles y pues enfocarnos también en la importancia del tema de certificaciones, cómo certificarnos y presentarles o conversar con ustedes un poquito más sobre nuestro Agile University. Entonces es parte de nuestra agenda, como lo observan en pantalla y es de lo que esta sesión, pues, y esta charla, pues, nos va a brindar el día de hoy. Gracias por acompañarme y, bueno, damos inicio. Casi siempre cuando hago una presentación de agilidad me gusta mostrar muchísimo esta imagen, porque me hace recordar o me hace revalidar que efectivamente, ¿verdad? Hemos sufrido una transformación en muchas cosas, productos, servicios y o en diferentes aspectos en los que definitivamente, pues, la revolución, ¿verdad? Y la transformación que hemos llevado a lo largo de los años, pues es muy evidente, ¿no? Entonces, esta imagen es puntualmente de cómo ciertos servicios o ciertos productos llegaron a tardar en tener 50 millones de usuarios. Entonces, por ejemplo, el tema de las aerolíneas, los automóviles, el teléfono, ¿verdad? 68, 62, 50 años respectivamente, para poder llegar a validar en algún punto tener 50 millones de personas que hubiesen usado ese servicio, esa tecnología o demás, ¿verdad? Y cómo con el paso del tiempo, si vamos viendo, lo que es a partir de casi que el teléfono móvil, bueno, de los ordenadores inclusive, teléfono móvil, ¿verdad? Y hasta el día de hoy con el tema de las redes sociales, el Facebook, por ejemplo, el Twitter, YouTube. Hay uno de los juegos, Pokémon Go, creo que fue uno de los que más rápido llegó inclusive a esta cantidad. Hay una filmina más actualizada que menciona inclusive el juego. Entonces, cómo ese paso del tiempo nos ha dado las herramientas, las tecnologías para poder agilizar y mover muchísimo más el mundo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, siempre la coloco para que podamos tener un inicio, una conceptualización de que efectivamente todo a nuestro alrededor, con el paso del tiempo, cambia, se mueve y es parte de lo que nosotros debemos o buscar acostumbrarnos, ajustarnos y adaptarnos a ello, ¿verdad? Un tema de resiliencia a todo este tipo de cambios y procesos. Me gustaría saber qué han escuchado ustedes acerca de agilidad. Entonces, no sé si quieren también escribir ahí por el chat,
¿Qué han escuchado del concepto? ¿Qué han escuchado de agilidad? ¿Qué terminologías y demás han escuchado sobre agilidad tal cual? No sé si nos quieren apoyar por ahí escribiéndonos en el chat y comentándonos un poquitito de qué han escuchado sobre ello. Y yo sé que hay de todo se escucha, entonces, ¿hay algún mensajito por ahí? O si gustan abrir el micrófono también, como dijo Carol, ¿verdad? Aquí nos están escribiendo, Gaby, ya Ok, casi te ok, leo. súper, súper. O igual si gustas, Caro, dentro del proceso, como vayamos avanzando, me vas comentando tal vez de los mensajitos o no sé si Ok, ya tenemos. no, todavía no están. Ok, Ah, bueno, aquí nos comentan que han súper. escuchado que es gestionar las tareas y actividades de la mejor manera con optimización de los recursos para obtener o generar valor. Ok, 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 perfecto. Bueno, genial, muchísimas gracias. Lo que yo les voy a compartir es mucho de nuestra experiencia como organización, mucho de yo como persona también que me he ido capacitando, informando en todas también estas áreas. Entonces es también un tema muy, muy personal de conceptualización y de lo que de alguna u otra forma nosotros hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Lo que para nosotros no es agilidad, agilidad no es una metodología, no es un marco de trabajo en el que me diga, tenés que hacer esto para poder ser ágil. Realmente no, agilidad no es eso tal cual, o el concepto de agilidad no es eso tal cual. Tampoco evoca al tema de rapidez, y lo pongo entre comillas, porque si bien es cierto que dentro de las metodologías ágiles, se conceptualiza un tema de que con mis interacciones genero valor más oportunamente o en menos cantidad de tiempo, no evoca un tema de que tengo que hacer las cosas a la carrera, perdiendo temas, por ejemplo, de calidad, o haciendo, o no haciendo las cosas de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, por eso coloco la palabra rapidez entre comillas, porque la evocación como tal puede, se puede conceptualizar, pero no es en base a que todo lo hago ¿verdad? A la carrera tal cual, ¿verdad? Y pues evidentemente eso me lleva también a que tampoco es un tema de multitarea, ¿verdad? Entonces, tampoco es un tema de que yo voy a ser, por ejemplo, más productivo porque hago 25 cosas al mismo tiempo. De hecho, la teoría del Pareto no nos indica que eso no funciona de esa manera, inclusive. Entonces, agilidad tampoco la debemos confundir con un tema de que si yo hago muchas cosas en tanto tiempo y multitarea y tres cosas al mismo tiempo y demás, nos va a hacer más ágiles. No funciona de esa manera bajo el concepto de agilidad como tal. Lo que sí consideramos que es tenemos que dar un inicio a que agilidad como tal, ¿verdad? Primero el concepto en la que nos condiciona a nosotros a pensar en agilidad en el sentido de que nos podamos adaptar a los cambios y procesos que se generen en un determinado momento, como tal. Y por ello, nosotros debemos de empezar inclusive por nuestra forma de ser y hacer, ¿ok? Nosotros no podemos hablar de agilidad si primero no tenemos un cambio a nivel de la mentalidad, ¿sí? A nivel de cómo pensamos y cómo hacemos las cosas, ¿ok? A nivel de nuestra organización, todo esto fue también parte del proceso de agilidad. Obviamente, la cultura, y dentro de las frases tal vez un poquito trilladas que tenemos, es que la cultura se come cualquier tipo de planificación a nivel, y en este caso a nivel ágil,
porque sí, efectivamente, dentro del proceso que nosotros hemos ido trabajando, el tema de agilidad, también tuvimos esto, también tuvimos un tema de romper estereotipos, de romper una cultura de la que veníamos acostumbrados a realizar em, las cosas de una sola manera. Varios de nosotros, colaboradores y demás, que tenemos ya añitos, ¿verdad? Trabajando inclusive de una forma en específico, ¿verdad? O otros compañeros con ya más, muchísimos más años que vienen trabajando de una manera en específico, de una forma tal cual, pues todo este tipo de paradigmas rompen o buscan sacarnos de esa zona de confort de alguna u otra forma. Entonces, todo concepto de agilidad tiene que ir primero basado en un tema de que si yo no cambio mi forma de pensar y mi forma de hacer las cosas, cualquier marco que nosotros tengamos, cualquier metodología que tratemos de incursionar dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra organización, dentro de nuestro grupo de trabajo o inclusive dentro de nosotros como personas, pues no va a tener muchos resultados. Vamos a llegar a un punto de frustración. Probablemente la primera o la segunda vez que veamos que no nos funciona, simplemente digamos, bueno, no, esto no funciona para mí y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y realmente no es así. ¿Por qué? Porque todo tema de agilidad, como les digo, sin meternos de lleno en ninguna metodología y demás, todo tema de agilidad como tal es un camino y es una aventura, ¿verdad? Suena como muy, muy cuento de hadas tal vez y demás, pero realmente es así. Es un camino, es una forma de ir haciendo las cosas, de ir validando prueba y error en algunos momentos o con algunas metodologías inclusive. Y pues nos llevan ese proceso, o sea, es un proceso que nosotros como organización, o sea, a nivel interno les trato como de comentar un poco lo que nosotros también vivimos y es un proceso del que nosotros inclusive seguimos aprendiendo, vamos en ese camino, vamos en esa aventura, ¿verdad? Y es parte del proceso que tenemos que llevar a nivel general, ¿verdad? Y a nivel de agilidad también hay un concepto que se llama el corazón de la agilidad, ¿verdad? Porque agilidad como tal, o el término y todas las metodologías y demás, no es algo de la pandemia, por ejemplo, para acá, no es algo de que vino a través del COVID hacia este tiempo, sino que es algo que inclusive viene de hace muchísimos años, y en tiempos anteriores también se habló de temas de agilidad, también incursionó muchas metodologías, en primeras prácticas y demás, y justamente se hablaba del tema de la agilidad como el corazón. ¿Cuál era el corazón de la agilidad? ¿Qué era lo que buscábamos con el tema de agilidad? Entonces, cuando hablamos de agilidad, también buscamos un concepto de entrega, como lo decían ahora en lo que nos escribieron por ahí, cómo generamos valor a través de las entregas que hacemos, cómo reflexionamos, y cuando hablo de reflexionar, hablo no solamente de hacer una retrospectiva de las cosas que hicimos bien o mal, sino inclusive de cómo generamos el feedback o la comunicación entre las personas, entre los equipos, entre la organización. Cómo buscamos un tema a nivel de agilidad también en mejora, ¿sí? Cómo mantenemos la mejora continua en todos nuestros procesos, independientemente si estoy en un tema de un ambiente de TI, por ejemplo, o en un ambiente administrativo y demás, cómo generamos y cómo buscamos también esa mejora continua y un tema de colaboración, ¿sí? Porque sabemos que actualmente es muy poco, digamos, el concepto en el que yo trabajo como un solo, ¿no? Como yo y nada más yo, sino que realmente en todos los procesos se vuelve muy importante el tema de la colaboración, el tema del trabajo en equipo y cómo buscamos que todas estas áreas de alguna u otra manera se vean como estimuladas para lograr, ¿verdad? Encapsular todo ello dentro de un proceso de agilidad. Entonces, es un poco de lo que nosotros consideramos que es el tema de agilidad y cómo vamos buscando, ¿verdad? Entre ciertos aspectos, trabajar durante todo ese camino y esa aventura y mejorar nuestro mindset y nuestra forma de hacer las cosas. Un poquito de historia, creo que es importante también que ustedes puedan contar con ello. Como les decía, todo lo que es conceptos de agilidad, inclusive metodologías, no es algo nuevo, no es algo que lo tengamos de hace unos años para acá. Todo el tema de Lean, por ejemplo, que es una de las metodologías tal cual, inclusive empezaron a nivel de el año 1988 en el sistema de Toyota, por ejemplo, las primeras prácticas de Scrum desde 1993.
todo lo que fue Scrum y ya su estructura como tal y su documentación, la primera como tal desde 1995, ¿verdad? Lo que fue el manifiesto ágil, que son todos los pilares y todas los valores que son la base de todas las metodologías, por decirlo de alguna manera, desde el 2001, perdón, y de ahí hemos obviamente venido trabajando diferentes metodologías o diferentes procesos que nos llevan, ¿verdad? A lo que vamos validando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, em, que tengamos eso por acá mapeado, que no es algo nuevo, que es algo que ya se ha venido trabajando desde antes y que ha sido parte también de nuestra historia tal cual, en función de todo el contexto de agilidad. Es por ello que evidentemente una de las cosas que primero tenemos que conversar cuando también hablamos de agilidad y antes de insertarnos en el tema de metodologías ágiles es el manifiesto ágil, porque el manifiesto ágil se vuelve esa base para todos nuestros procesos o todas nuestras metodologías en general. El manifiesto ágil se vuelve o fue un documento en el que se trabajó en el 2001 específicamente donde ciertos expertos en ese momento en la materia, y eran expertos justamente, o en ese momento en temas de desarrollo de software, se reunieron y empezaron a validar todos estos procesos, cómo gestionar y cómo validar que tuviésemos oportunidades y mejoras en este tipo de diferentes procesos y demás acondicionados obviamente en ese momento de tiempo, ¿verdad? Entonces, el manifiesto ágil ustedes lo pueden buscar inclusive en internet, es un documento tal cual donde habla oportunamente bajo principios, perdón, y valores de lo que ellos en su momento replantearon. De las cosas más importantes son nuestros cuatro valores a nivel del manifiesto ágil. Lo que tenemos a la izquierda es lo que se valida, digamos, dentro del manifiesto sobre lo que ya tenían en ese momento y lo que ya tenemos inclusive en este momento. Lo que está hacia la izquierda que podemos observar, no es que deja de ser relevante, es importante. Sin embargo, a nivel de la agilidad, buscamos que lo que está hacia la derecha sea lo más imperativo y lo más importante dentro de nuestras gestiones. Entonces, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, todo aquello que nos valore a nivel de colaboración, todo aquello que nos genere un contacto, una validación, una interacción entre compañeros, entre equipos, entre proveedor y clientes, por ejemplo, y demás, sobre procesos y herramientas. No quiere decir que los procesos y las herramientas no sean importantes, por supuesto que lo son. Sin embargo, esa interacción, ese trabajo en equipo, si estamos hablando de equipos, esa unión a nivel de organización y demás, o esa interacción entre departamentos inclusive, siempre se considera muchísimo más importante, inclusive cuando lo hablábamos en el corazón de la agilidad, ¿verdad? Tema de colaboración, y demás. Software funcionando sobre documentación extensiva. La documentación es importante, ¿sí? ¿No? A nivel, por ejemplo, de desarrollo de software, el tema de documentación interna, por ejemplo, o un tema de manuales y demás, a nivel de documentación es importante. Sin embargo, el tema de generar valor a través de bueno, un software, por ejemplo, o cualquier otra entrega que nosotros tengamos que hacer, ¿verdad? Porque no me quiero enfocar en que esto solo funciona para desarrollo, ¿verdad? O software, sino que cualquier cosa que yo tenga que dar entrega, que sea algo que realmente funcione. Entonces, esto sobre cualquier tipo de documentación exhaustiva, o sobre cualquier, no sé, presentación, por ejemplo, donde yo explique todo, pero si lo que yo voy a entregar no es algo que genere valor, pues realmente no es lo que nos va a funcionar tal cual, ¿verdad? Entonces, software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente, pongamos a nivel de cliente, pongamos compañeros de trabajo, pongamos comunicación entre colaboración entre los departamentos, como lo decía hace unos momentos, dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esa colaboración sobre negociación contractual, evidentemente, pues
es básico y es súper importante el tema también de los temas de contratos, y demás. Eso no le quita, digamos, su importancia. Sin embargo, el tema de la colaboración, de cómo apoyamos, de cómo buscamos ese apoyo hacia nuestros clientes, hacia nuestros colaboradores, hacia nuestros propios compañeros, sobre algunas particularidades, ¿verdad? Dentro de nuestras organizaciones, también eso es importante y se ve reflejado dentro del manifiesto ágil. Responder al cambio sobre seguimiento de un plan. Claro, un plan siempre va a ser importante. Yo tener un plan estratégico, por ejemplo, a nivel de una compañía anual, no deja de ser importante. O sea, siempre va a ser válido, siempre va a ser indispensable probablemente en muchas de nuestras compañías, pero el tema de saber responder al cambio, ¿sí? Nos lleva a que sea pilar fundamental del manifiesto ágil. Tuvimos, por ejemplo, el tema de la pandemia. Nadie se esperaba una pandemia probablemente. Y como muchas empresas, lo pudimos ver, no pudieron adaptarse a ese cambio, no pudieron responder a ese cambio, pues nos pasó factura en muchos momentos, y pues es parte de lo que ya se ha hablado inclusive, como ustedes lo ven, desde el manifiesto ágil en algunos momentos. Entonces, el manifiesto ágil se vuelve esa base para todas las metodologías que nosotros podamos validar actualmente en el mercado tal cual. Los principios del manifiesto ágil también son importantes, son 12 principios, tenemos 4 valores y 12 principios. Vamos a repasarlos rápidamente. Entrega continua y temprana de software con valor. Entonces va de la mano del valor, ¿verdad? De software funcionando. Entrega frecuente, donde yo a través de, obviamente, las metodologías ágiles, voy generando, pongámosle un nombre, pongámosle sprints, pongámosle iteraciones, pongámosle el nombre movimientos a través de tarjetas, como en Kanban, por ejemplo. Entonces, esa entrega frecuente es un pilar fundamental a nivel del manifiesto ágil también. Software funcionando como medida de progreso, o sea, mi avance va medido sobre lo que yo voy entregando que esté realmente funcional. Excelencia técnica, el tema de calidad, ¿verdad? Lo que les decía, por hacer un tema de iteraciones más rápidas, entre comillas, no pierdo el tema de excelencia, no pierdo el tema de calidad. Comunicación cara a cara, lo mismo que les comentaba hace unos momentos, la interacción es importante en cualquier ámbito en el que nosotros nos movamos en ese sentido. Abrazar el cambio es parte importante, lo mismo lo vimos a nivel de los valores, cómo reaccionamos y cómo atravesamos el tema de cambio, reflexionar y ajustar para ser más efectivos, ¿sí? Cómo hacemos una retrospectiva de los diferentes procesos que nosotros llevamos y esto también lo vemos en cualquier metodología, cómo tenemos esos espacios para el tema de reflexión y cómo nos volvemos o creamos un tema de comunicación inclusive a nivel del feedback y la retroalimentación que yo tenga que dar, un tema de simplicidad, un tema de desarrollo y negocio donde trabajan juntos durante todo el proyecto, ¿sí? Donde yo tengo todo el tema de la colaboración, lo hablábamos a nivel del corazón ágil, la confianza soportada por la motivación, ¿sí? Ritmo sostenible, o sea, algo que sea realmente sostenible en el tiempo, y arquitecturas emergentes de equipos, en las que yo me vuelvo o en las que creo plataformas de confianza en donde mi equipo, en base a cualquier metodología de igual forma o bajo el concepto de agilidad, contamos con esos espacios para equivocarnos, para levantarnos, volver a aprender y seguir trabajando durante cualquier proceso de agilismo tal cual. Como resumen, pues evidentemente, desde ahorita que hablábamos sobre lo que era agilidad, entonces volvemos a que agilidad se vuelve primero un concepto y una interiorización a nivel de un mindset, a nivel de una forma en la que yo pienso y hago las cosas, descrito por 4 valores, ya los vimos también, y definido por 12 principios que buscan orientarnos en cada uno de los procesos ya más específicos, ¿verdad? En los diferentes metodologías. Todo esto, el mindset, los valores y los principios, se van a ver reflejados de alguna u otra manera en prácticas
técnicas, metodologías, que es lo que nosotros, pues actualmente, pues ya conocemos y vamos trabajando en cada una de ellas. Entonces, vamos como en una escala, ¿verdad? Desde el mindset, los valores y principios, hasta ya todo el conjunto de sabores y demás que tenemos a nivel de metodologías, tal cual. Antes de entrar de lleno en lo que son metodologías en específico, es importante validar que agilidad como tal nos va a permitir, como lo decía en un momento, buscar o validar esa respuesta efectiva en base a función de lo que nos funcione a cada uno de nuestras organizaciones o a nosotros como personas, ¿sí? ¿Cómo deberíamos o cómo buscaríamos un tema de elección a nivel de función de? Bueno, a nivel de conformación de, de nuestros equipos, a nivel de características de proyectos. No todos los proyectos tienen características para trabajarse de una sola forma, ¿verdad? Entonces, diferentes proyectos inclusive se pueden trabajar de diferentes maneras. Cantidad de entregas que tengamos que hacer a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, entre los departamentos, por ejemplo. Y hay elementos que analizar, como lo dice la Filmina, para elegir un marco ágil que dé respuesta a esto, ¿verdad? Con el objetivo finalmente que nosotros podamos trabajar como equipo de manera cómoda y eficiente y lograr la eficacia y la fiabilidad del resultado. Entonces, eso es importante. Allá hay, nos engloba, ¿verdad? O nos cubre dentro de diferentes metodologías, pero evidentemente hay que ir conociendo un poquito de todas para que nosotros inclusive podamos tomar una decisión de cuál vamos a trabajar, qué queremos trabajar, cómo la queremos trabajar, y cómo incursionarla dentro de nuestros equipos tal cual. Para comenzar a conocer un poquitito más de las metodologías ágiles, entonces vamos a ver algunas de ellas, de las que nosotros hemos trabajado, con las que nosotros trabajamos dentro de nuestra organización a nivel de Grupo Corporativo Chess, y de las que también nosotros brindamos cursos en específico, capacitaciones y certificaciones tal cual. Entonces, vamos a comenzar con Scrum. Scrum es súper importante tener en cuenta, que se vuelve una metodología ágil, ¿sí? O sea, basado en los principios, basado en los valores que ya conversamos a nivel del agilismo, y que busca de alguna u otra manera, generar o validar esas entregas, de valor, en cada uno de los procesos que nosotros realicemos, entregas de productos, entregas de servicios y demás. Cuando hablo de diferentes entregas, hablo de que realmente, y lo doy como un ejemplo, nosotros a nivel de nuestra organización trabajamos en Scrum para los diferentes procesos. Podemos contemplar o puedo comentarles de ejemplo con muchísimo orgullo que nuestro equipo financiero, por ejemplo, trabaja con Scrum, nuestro equipo de potencial humano trabaja con Scrum, la mesa de servicio trabaja con Scrum, una combinación entre Scrum y Kanban, Scrumban, que se llama la metodología. En la nivel de administración de proyectos trabajamos con Scrum también. Y ha sido parte importante, evidentemente, a nivel, como les decía, de certificación primero, y obviamente ir conociendo y poniendo en práctica la metodología. La metodología es fácil de entender, o se podría decir que es fácil de entender. Llevarla en práctica no tanto, pero la práctica hace al maestro y es parte de lo que nosotros hemos ido trabajando. En una capacitación o en una certificación y en el conocimiento a nivel de Scrum, vamos a tener diferentes certificaciones. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel de Scrum tenemos roles, que es lo que ven en la esquina superior izquierda de la pantalla, que son nuestros roles a nivel de Scrum. Vamos a tener nuestros Product Owner, vamos a tener nuestros Scrum Master, vamos a tener nuestro equipo Scrum a nivel de el Development Team, por ejemplo. Y en base a ellos, pues evidentemente también vamos a tener certificaciones específicas para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ahorita más adelante vamos a verlas puntualmente cuáles son las de cada uno de ellos. Pero a nivel del equipo Scrum, estos son nuestros roles principales con los que trabajamos en cada uno de los equipos como tal. A nivel de Scrum, ¿verdad? Como lo hablábamos, tenemos igual 5 valores, tenemos 3 pilares importantes. Bueno, los 5 valores los puedes también ver en la imagen por ahí. Coraje, compromiso, el foco, el respeto, la franqueza. Y hay 3 valores, 3 pilares, perdón, importantes dentro de toda la metodología Scrum, como la transparencia, la adaptación y la inspección, ¿sí?
todo es transparente a nivel del equipo, el equipo sabe lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, la adaptación, cómo buscamos adaptarnos a diferentes momentos, a diferentes cambios y demás, y todo el tema de inspección, cómo a través de la retrospectiva y a través del conocimiento propio del equipo, de yo, de mi persona como tal y demás, interiorizamos todo lo que ejecutamos en un determinado tiempo. Ese determinado tiempo, ¿qué resulta ser? Bueno, lo que conocemos a nivel de sprint, a nivel de Scrum, perdón, como el sprint. ¿Sí? Entonces, el sprint se vuelve un tiempo determinado donde yo ejecuto diferentes eventos, ¿verdad? Entonces, Scrum también, aparte de los roles, aparte de mis valores, aparte de mis pilares, tengo eventos que se ejecutan durante un sprint. Entonces, ahí, cuando estemos trabajando temas de capacitación de Scrum o certificaciones, vamos a conocer sobre lo que es, por ejemplo, el sprint planning, ¿sí? Que es toda la planificación de lo que yo voy a ejecutar durante el sprint, durante un determinado tiempo. Vamos a tener lo que es el daily scrum o lo que es lo que se conoce como los daily meetings también, donde son todas esas reuniones que yo voy a tener todos los días durante el sprint para poder conocer los avances de los proyectos o conocer el avance de mis tareas como tal. Vamos a conocer también sobre lo que es un sprint review, por ejemplo, que es donde yo con las personas a las que debo entregarles el valor o el producto que genere valor, vemos el resultado de lo que pasó durante el tiempo determinado del sprint y lo que también se conoce como la sprint retrospective, ¿no? Donde el equipo de desarrollo o el equipo del departamento como tal y demás, nos sentamos e interiorizamos de qué fue lo que estuvo bien y qué es lo que tenemos que mejorar. Adicionalmente, en Scrum tenemos lo que son los artefactos también. Vamos a tener nuestro Pro Backlog. Vamos a tener y vamos a conocer lo que es el Sprint Backlog. El Pro Backlog es todo lo que tendríamos que trabajar o todas nuestras historias de usuario a nivel de desarrollo de software o a nivel en general. Todo lo que tendríamos que realizar todo nuestro sprint backlog, vamos a conocer qué es todo lo que debemos de trabajar en un determinado tiempo en ese sprint. Y el incremento es lo que conocemos como aquello que damos entrega, ¿verdad? Y lo que está definido como el done, o sea, lo que está listo, digamos, o lo que está validado, que generó valor, ¿verdad? O que genera valor. Entonces, cuando estemos trabajando y cuando estemos validando ese tema, esa certificación, esta metodología, vamos a aprender de todo ello, ¿no? Entonces, vamos a tener tres certificaciones en específico durante o en validación de la metodología Scrum. Vamos a tener lo que es Scrum Foundation, que es toda la parte de fundamentas. Vamos a tener lo que es Scrum Master, enfocado directamente en el rol del Scrum Master y sus interacciones, perdón, con los diferentes roles y los eventos y los artefactos, ¿verdad? Vamos a tener nuestra certificación de Scrum Developer, entonces también lo vamos a tener por ahí. Y nuestro Agile Coach, que es como una figura de agilidad, por así decirlo, dentro de los equipos, que también lo podríamos trabajar dentro de Scrum. Entonces, Scrum como tal, si ustedes ven, ya tendríamos varias certificaciones que nos acompañan y que nos ayudan a entender todo el proceso de lo que nosotros haríamos a nivel de Scrum como tal. Entonces, esta es nuestra primera metodología que quería comentarles y de la cual nosotros pues trabajamos en ella. Gaby, acá, Sí, antes de que ajá. continúes, nos preguntan que si sería pertinente o de valor que un equipo Scrum defina un propósito transformador masivo como estandarte de trabajo, aunque no sea parte directa de la metodología. Vamos a ver, pues sí, efectivamente, y considero yo que a nivel de una organización siempre nosotros vamos a tener un objetivo como tal, digamos, o un rumbo hacia dónde debemos de ir, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos en equipos Scrum, tenemos que tener en cuenta de que pueden ser no uno ni dos, o en algún momento podrían ser hasta tres o cuatro. En nuestra organización, por ejemplo, por cada proyecto tenemos equipos Scrum, por cada departamento tenemos equipos Scrum y en base a ellos, efectivamente nos regimos por un objetivo tal cual a nivel de organización. Entonces, justamente la siguiente metodología habla a nivel de OKRs y es en la cual nosotros nos basamos o en la metodología en la que nosotros definimos objetivos estratégicos, tácticos y operativos y que todo el proceso a nivel de Scrum que nosotros ejecutamos en los diferentes ambientes operativos van enfocados en esos objetivos que nosotros trabajamos tal cual. Entonces, sí es
o a nosotros o dentro de nuestra experiencia el tema de tener un enfoque y un foco hacia dónde va toda la organización, inclusive ayuda a que todos los equipos, tanto a nivel estratégicos como, perdón, tácticos como operativos, sepan, digamos, el rumbo que debemos seguir. Y justamente es nuestra siguiente metodología basada en temas de objetivos. No sé si hay más preguntas por ahí, Caro, o algún De comentario adicional. momento, no, de momento no, aquí nos ponen que excelente. Gracias, Ok, Gaby. buenísimo. Entonces, vamos a seguir con los OKRs. Los OKRs, y sé que los que nos han acompañado en las diferentes charlas que hemos tenido en nuestros digital y los demás eventos, pues las han escuchado y en las sesiones que he tenido con algunos clientes y demás les ha llamado muchísimo la atención. Entonces, los OKRs se vuelven un sistema de gestión de objetivos. Se vuelve una herramienta y un protocolo de colaboración y una alineación de metas dinámicas y medibles en cadencias cortas. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Teníamos el tema de agilidad, donde nos hablaba, por ejemplo, de entrega de valor, donde nos hablaba de hacer interacciones más ágiles y oportunas, sin dejar de lado el tema de la rapidez, ¿verdad? O sea, sin dejar, entre comillas, ¿verdad? La rapidez. Esta metodología vuelve a hablar de lo mismo, ¿verdad? Cómo toda esa gestión de objetivos, como todas esas herramientas como tal, nos van a ayudar en cadencias cortas a ir midiendo lo que nosotros trabajamos. Este sistema de objetivos tampoco es algo nuevo. De hecho, fue creado en Intel hace muchísimos años y fue desarrollado directamente en Google. Google fue casi que la primera compañía en la que se logró desarrollar como tal todo lo que son el tema de OKRs. Y justamente el CEO de Intel en su momento y en uno de los libros que se llama Mide lo que realmente importa, menciona una frase que a mí siempre me llama mucho la atención. Dice, hay demasiada gente que trabaja demasiado por conseguir muy poco, ¿sí? Entonces, hace unos días veía igual una imagen donde decía que realmente, aunque yo trabaje 12 horas, no me hace una persona más productiva o no, ¿verdad? La productividad se basa en que en mis 8 horas de trabajo yo pueda hacer mi trabajo de la mejor manera posible para poder concluir con el mismo, para poder trabajar con el mismo como la que yo debería de realizar. Entonces, el sistema de OKRs es igual una metodología ágil que a nosotros como corporación nos ha permitido de alguna u otra manera enfocarnos, como lo decíamos ahora y como nos lo comentaban en el chat, nos ha permitido enfocarnos en lo que realmente para la organización, para nuestros departamentos y para nosotros como colaboradores nos permite llegar a un objetivo en específico. Entonces, em, cuando nosotros estamos hablando de una metodología o cuando estamos hablando de esta metodología de OKRs o cuando busquemos certificarnos en ellas, vamos a aprender sobre ese sistema de gestión, vamos a aprender sobre esta herramienta y este protocolo como tal, porque tiene, digamos, su ciencia, y evidentemente visualizar esas dinámicas para poder chequear, ¿verdad? Todo ello. Acá les quería compartir rápidamente un poquito de lo que es, ¿verdad? Porque sí es bastante, entonces de verdad les invito a conocerla, a probarla, no perdemos nada con ella y realmente da resultados, obviamente, en el tiempo. Los objetivos, bueno, los objetivos en una metodología de OKRs es el qué, ¿verdad? Y creo que a nivel general es así, el qué. Entonces, nuestros objetivos en una metodología de OKRs son objetivos inspiradores, algo que nos inspire a querer hacer las cosas, algo significativo. Va siempre orientados a la acción, ¿sí? Los objetivos a nivel estratégicos y a nivel táctico son anuales, ¿sí? Comúnmente dentro de la metodología, perdón, los vemos anualmente. Y a nivel operativos y en algunos momentos y en algunos puntos tácticos también de forma trimestral. Entonces, en un rango o a nivel de la metodología, lo que dice la metodología es que en un rango de 3 meses yo estoy revisando mis objetivos y mis resultados claves. Ya vamos a ver qué son resultados claves también. Entonces, es parte de la metodología. Comúnmente de 3 a 5 objetivos máximo por ciclo, ¿ok? Entonces, dentro de los 3 meses tenemos 3 a 5 objetivos que alimenten nuestros objetivos anuales, en este caso tal cual, ¿verdad? Los estratégicos. Vamos a tener o buscamos obtener mediante la metodología objetivos por empresa, por equipo e inclusive por persona, ¿ok? Son eternamente, digamos, y a nivel, como lo decía, a nivel de agilidad, el tema de la transparencia es súper importante. Todo lo que son a nivel de metodologías ágiles, buscamos el tema de transparencia.
son totalmente públicos, y validados dentro de la organización. El cumplimiento no es que esté mal, no llegar al 100%, realmente es todo un camino, este es un proceso, entonces comúnmente el llegar a 100 no es un tema donde nos medimos que estemos bien o no, sino más bien el avance que nosotros hayamos tenido en los diferentes resultados claves que hayamos ejecutado. Este, los objetivos, tal cual, y esto es muy importante, los objetivos que nosotros trabajemos en cualquier metodología y puntualmente en esta, no van vinculados a un tema de remuneración. O sea, no es un tema de que, bueno, estos 3 meses Gabriela cumplió todos los objetivos y los resultados claves buenísimos y demás, y por eso le vamos a aumentar el salario. No es un tema que va orientado a remuneración, no va enfocado en ese objetivo. Los resultados claves se vuelven el cómo. Entonces, yo tengo mis objetivos con resultados claves de cómo voy a llegar a ese objetivo, ¿sí? No son actividades en específico, no es una actividad como, bueno, hoy voy a hacer esto, no, sino que es el cómo yo busco ese objetivo tal cual. Entonces, los resultados claves nos van a dar temas específicos, vamos a tener actividades, bueno, o conceptos más realistas y factibles, vamos a tener ejecuciones verificables y medibles, o sea, que nosotros podamos medir, vamos a tener resultados claves trimestrales, ¿verdad? Vamos a igual a tener resultados claves 3 a 5 por cada objetivo. De igual forma, tenemos de empresa, de equipo e inclusive por persona. Se incluye de alguna u otra manera o puede incluir lo que son temas de cifras, porcentajes o si cumplo o no cumplo con algo en particular. Y de igual forma son totalmente públicos y transparentes. Entonces, tenemos objetivos, una serie de resultados claves que me ayuden a ese objetivo y el cumplimiento del mismo. También dentro del tema de OKRs tenemos lo que se conoce como los CFRs. Es un acrónimo para lo que se conoce como conversaciones, feedback y reconocimiento. Cuando trabajamos con OKRs, tenemos un tema de feedback, tenemos un tema de seguimiento de los OKRs, donde conversamos inclusive de tú a tú con las diferentes áreas en las que estamos trabajando. Entonces, esas conversaciones, esos feedback, esas retroalimentaciones siguen siendo súper importantes, inclusive en esta metodología. Tenemos un tema de feedback, que era lo que hablábamos en la segunda letra, el feedback sincero, cómo yo puedo decir las cosas, obviamente manteniendo todo tema, línea de respeto y demás, pero teniendo esa libertad de poder decir las cosas que yo pienso, siento y considero. Entonces, generar ese ambiente para poder realizar este tipo de feedback es importante, inclusive dentro de esta metodología, y el reconocimiento. Entonces, comúnmente a nivel de OKRs y en nuestra experiencia generamos una sesión, por ejemplo, final, en donde presentamos nuestros OKRs, los resultados a final del trimestre y cómo hacemos un reconocimiento público a nivel de organización de los diferentes equipos y su crecimiento y su avance a nivel de los objetivos y resultados claves. Lleva o enfoca un tema de empoderamiento a nivel de liderazgo, que es lo que nos menciona en la imagen, en el título siguiente, y una gestión continua del rendimiento, que era lo que les decía, ¿verdad? Tenemos sesiones cada semana, por ejemplo, para poder ir chequeando el avance a nivel de OKRs con todos los miembros de los equipos. Entonces, los OKRs tienen estas sesiones tal cual también. Y pues, evidentemente, como Scrum tenía sus objetivos y tenía sus valores, en OKRs también tenemos los superpoderes, que son de igual forma el foco, mi guía, ¿no? El trabajo en equipo para poder cumplir evidentemente con los diferentes objetivos, el tema de responsabilidad y pues evidentemente el de exigencia, porque pues al ser públicos, al trabajarlos como equipo y demás, pues nos vemos afectados todos como equipo y por ende, ¿verdad? O en cadena, vamos de abajo hacia arriba, entonces yo como persona, yo como equipo, yo como departamento, yo como corporación o como empresa, entonces es parte de, ¿verdad? Y de la mano, con nosotros, digamos, a nivel de Scrum también, un tema de transparencia, como ya lo hablamos, y alineamiento. O sea, todos nos tratamos de acomodar a una
a una misma línea tal cual, ¿verdad? Entonces, ha sido parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo a nivel de OKRs, cuando participamos y cuando nos certificamos y buscamos acercarnos y conocer de esta metodología, es un poquito de lo que vamos a conocer, ¿verdad? También es bastante grande, lleva muchas dinámicas para poder lograr entenderlo y demás, pero es parte de las metodologías que podemos pues también incursionar y probar, ¿verdad? Y trabajar dentro de nuestras organizaciones también. Entonces, esta es una de las metodologías que nosotros trabajamos a nivel interno de la corporación y que también trabajamos cursos y certificaciones tal cual para poder conocer de ellas. Otra de nuestras metodologías, que también, de igual forma, como hablábamos de los OKRs y demás, utilizamos específicamente o más puntualmente en uno de nuestros equipos de trabajo, que son nuestros Pro Owners. Uno de nuestros roles a nivel de Scrum es lo que se conoce como User Stories. Y es aquella metodología o aquella forma de trabajar y herramientas que nos permiten a nosotros capturar lo que realmente se necesita de un producto o un servicio que nos piden brindar. Acá, evidentemente, tal vez se vea un poco, o podríamos, digamos, mal pensar en el sentido de que se vea un poco más a nivel de desarrollo de software. Si bien es cierto, pues obviamente se alinea demasiado con ello, realmente se vuelve casi que a nivel general, ¿verdad? Todo el tema de lo que es saber entender qué es lo que me están pidiendo, saber comprender qué es lo que el cliente quiere, y es súper importante esta metodología en el sentido de que nos da esa visualización, ¿verdad? Entonces, esta metodología también conlleva certificación, también tenemos curso con la metodología tal cual, y este es uno de los ejemplos que traía en el sentido de cómo aprender a visualizar y a conceptualizar qué es lo que puede o qué es lo que pueden esperar de mí. Entonces, una de las formas de generar user stories o de generar historias de usuario, nos lo mencionaba o nos lo menciona la metodología específicamente de esta forma. ¿Cómo, quiero y para? En el ejemplo puntual, como Neil Armstrong, quiero un traje espacial para dar un paseo en la superficie lunar. Entonces, se vuelve una historia de usuario en donde me dicen, ¿como quién? ¿Qué quiero y para qué lo quiero? ¿Verdad? Entonces, a nivel de desarrollo, a nivel general, podríamos tener, como dice ahí, ¿verdad? Una prioridad o un tamaño a nivel de importancia, por así decirlo, inclusive un criterio de aceptación. Cuando trabajamos en equipos de desarrollo, y esto también es una experiencia, pues obviamente propia de la organización, obviamente todos estos temas de cómo generar historias de usuario y demás van enfocadas en la madurez de los equipos, ¿sí? Porque hay equipos em, muy maduros, ¿verdad? En los que una historia de usuario como la que yo les acabo de leer resulta básica, o sea, resulta ser, con eso que ya me diste, yo puedo hacer todo lo demás. Hay otros equipos en los que no, en los que por alguna razón, ¿verdad? Tal vez necesitan inclusive un poco más de conocimiento a nivel, por ejemplo, de criterios de aceptación. Hay equipos en los que en algún punto se les requiere, por ejemplo, prototipado o alguna visualización a nivel visual, valga la redundancia, para poder inclusive lograr entender una historia de usuario tal cual. Entonces, esta certificación, esta capacitación y demás nos abre ese mundo, nos abre, digamos, como nos quita la venda, ¿verdad? En el sentido de que nos enseña cómo buscar esa mejora a través de nuestros equipos y esa madurez para todos los equipos que nosotros tengamos, independientemente si son de desarrollo o no, y cómo trabajar con ellos el tema de la madurez y cómo enfocarnos en las diferentes visualizaciones para generar esos insumos, ¿verdad? Entonces, es parte importante de las metodologías, es una de las que más nos ha ayudado a nosotros a nivel de nuestro equipo de POs, de nuestros Pro Owners, a generar esas historias de usuario de la mejor manera, a tener una mejora continua de cómo lo hacíamos antes a cómo lo hacemos el día de hoy, y que de alguna u otra forma vaya de la mano con lo que nuestros equipos de desarrollo o cualquier otro equipo, digamos, a nivel general,
también entiendan y conceptualicen eso. Entonces, no quería dejar pasar esta metodología, que también, como les decía, contamos con curso y certificación para poder trabajarla. Entonces, es parte de las metodologías que también tenemos de la mano y que trabajamos dentro de la organización, dentro del grupo Chess. La siguiente que también quería comentarles es Kanban, ¿sí? Kanban fue desarrollado hace también muchísimos años, por Toyota, como se los mencioné cuando estábamos hablando del tema de la historia. Cuando buscamos o cuando hablamos de Kanban, estamos hablando de buscar, o en su momento fue idealizada para buscar eliminar el desperdicio, ¿sí? Y mantener a nivel de Toyota lo que estaba en inventario, por así decirlo, generar lo que realmente se necesitaba bajo demanda y no por generación y mantenerlo ahí, ¿verdad? Entonces, Kanban visualiza de alguna u otra forma o valida de alguna u otra forma esos just in time, ¿no? Esos justo a tiempo en donde yo necesito mover mis piezas para que las cosas vayan funcionando, donde yo ejecuto mis actividades en función de ello. Y pues Kanban tiene o es parte, digamos, de esa metodología que nos permite esa visualización. Kanban, a nivel de nombre como tal, se significa tablero, tablero visual, así tal cual. Y ustedes lo van a poder ver reflejado, me imagino que también ya lo han visto en algunos momentos, en diferentes herramientas, a nivel inclusive de manuales, ¿verdad? En pizarras y demás, donde yo tengo prácticamente que columnas, ¿cierto? De mi product backlog, podríamos decirlo, o de mi backlog, ¿no? De lo que yo tengo que hacer, de lo que ya, por ejemplo, está en progreso, de lo que ya se está revisando, por ejemplo, y de lo que ya, por ejemplo, está listo, ¿verdad? Entonces, tengo esas columnas donde yo puedo hacer esa visualización a nivel de trabajo, y yo a través de mi equipo y con mi equipo puedo ir gestionando esos cuellos de botella, esos momentos donde terminamos, por ejemplo, de que tenemos tiempo ocioso de forma, o en lo que la metodología le llamaríamos, perdón, desperdicios de tiempo, o de recursos, o de alguna u otra forma, los vamos a poder visualizar de una mejor manera. Entonces, Kanban nos invita a utilizar el tablero de Kanban, para llevar a cabo y validar nuestros diversos procesos, nuestras diversas actividades enfocadas de igual forma, ¿verdad? Lo que tenemos que realizar, un Product Backlog y cómo eso se va transformando en resultados al final de una jornada de sprint, por ejemplo, o una jornada de trabajo individualmente, ¿verdad? Muchas de las herramientas que utilizamos actualmente, vamos a ver, a nivel nosotros organizativo, manejamos, por ejemplo, el Planner. Una de nuestras compañías a nivel de la corporación, Rautec, trabaja enfocado también con temas de Planner en Kanban, y vamos trabajando cada una de las tareas, finalizándolas, invalidando temas de tiempo, días y demás. Entonces, trabajamos muchísimo con temas de Kanban. Los equipos de desarrollo dentro de las herramientas de Azure DevOps, no sé si la conocen también, el Azure DevOps también maneja esta metodología donde tenemos columnas, ¿verdad? De trabajo, y cómo ellos los van revisando, ¿verdad? Y moviendo cada una de esas tarjetas para dar una finalización de lo mismo. Entonces, a nivel de los equipos de desarrollo y entre las herramientas que utilizamos, Azure DevOps también la trabajamos en conjunto. ¿Cuál otra tenemos por ahí? Bueno, he visto lo que es el Trello, que también se usa. A nivel de la mesa de servicio, como les mencionaba, nosotros tenemos una metodología Scrumban, que nosotros trabajamos en temas de soporte, en donde también tenemos un tablero de Kanban, perdón, con todos los tickets de soporte que se van trabajando. Entonces, ha sido parte, digamos, del proceso que nosotros íbamos llevando. Una certificación de Kanban, una capacitación de Kanban nos va a brindar las herramientas y las actividades de cómo realizar de forma efectiva y eficaz esta metodología y cómo irla transformando en lo que nosotros realmente necesitemos. Entonces, esta metodología también es válida, probarla, es válida trabajar con ella y poder ejecutarla. Otra de las metodologías que quería comentarles es Design Thinking. Tal vez es una de las que, no sé si menos conocidas, pero de las que creo que muchos me han preguntado también.
Y es justamente la metodología que se enfoca en la forma en que trabajan los diseñadores de productos, así le llamamos. Es una metodología que busca, de alguna u otra manera, al igual que cualquiera de las otras, busca resultados en base a la experiencia del usuario. Entonces, es una metodología iterativa, o sea, dentro de las diferentes fases que yo tengo, puedo trabajar entre las mismas y con las que yo puedo ejecutar, ¿verdad? Diferentes procesos de entrega de valor. Entonces, dentro de una metodología de design thinking, yo tengo una etapa de empatía, yo tengo una etapa de definición, perdón, una etapa de empatía en la que yo visualizo el desafío que tengo, ¿verdad? En la que yo visualizo cómo abordo ese desafío que tengo, ¿verdad? Y preparamos todo el tema para la investigación y la inspiración, por así decirlo. Entonces vemos que, por eso hay una imagen que viene con las ondas, ¿verdad? Porque en esta área o en esta parte yo tengo un abanico de posibilidades, específicamente en la parte de empatía. Tengo una fase de definición. En esta fase yo ya tengo un aprendizaje de algo que ha hecho o de lo que hacen los usuarios para algo en particular, ¿verdad? Narramos ya historias, buscamos un sentido a lo que ya aprendimos, por así decirlo, y formulamos oportunidades. Entonces ustedes ven que nuestro abanico ya se cierra un toquecito porque ya ahí, ya obtenemos todo el conocimiento y vamos definiendo, ¿verdad? Volvemos a una fase de ideas donde generamos un brainstorm, donde generamos un proceso de ideas a nivel del desafío que yo tengo y cómo lo puedo solventar, ¿verdad? Y refinamiento también. Ahí se vuelve a abrir el abanico, vuelvo y tengo una etapa de prototipado. Entonces, bueno, tengo una idea, ya sé tal vez cómo solventar el inconveniente o cómo buscar solventarlo, cómo lo vamos a construir, cómo construir un prototipo que me ayude a visualizar esa idea que yo tuve, ¿verdad? Y cómo al mismo tiempo obtenemos retroalimentación y una última etapa, perdón, de evaluación. Ok, intenté algo nuevo, ¿cómo, no, cómo lo evaluamos? ¿Cómo lo evolucionamos? ¿Cómo generamos un seguimiento, mejora continua? Siempre es importante y avanzamos en el proceso. Como les decía, a nivel de metodología, design thinking es un proceso iterativo. O sea, yo puedo pasar de definición y tengo que volverme a empatizar o estoy en ideas y por alguna razón me tengo que movilizar, ¿verdad? Entonces es un proceso muy iterativo. Es una metodología de igual forma en la que yo busco generar un servicio o un producto que me permita, mediante esta metodología, validar esos conceptos tal cual. Herramientas que tenemos dentro de Design Thinking, a nivel de lo que es empatía, y para darles un concepto por ahí un poco más amplio, entrevistas, puedo tener temas de observación, puedo tener diagramas de personas, puedo tener un mapa de empatía, puedo construir Customer Journey, por ejemplo. Cuando estoy hablando de definición de ideas, podríamos tener un diagrama de afinidad, un enunciado del problema, un checklist, por ejemplo, un cómo podríamos, que también es una de las actividades que hacemos en Design Thinking, o mapas mentales también, en lo que es la definición de ideas. Cuando estamos hablando de prototipado, perdón, en la ideación, perdón, estamos hablando de lluvia de ideas, estamos hablando de la matriz de priorización, estamos hablando de Scamper, ese creo que lo conocemos muy poco. Tengo una filmina que explica un poquito más de qué es Scamper para que lo podamos observar. Cuando estamos hablando de prototipado, estamos hablando de qué utilizamos para mostrar mis ideas. Entonces tenemos el papel, los marcadores, la creatividad, ¿verdad? Tenemos los storyboards, ¿no? Y aplicaciones que nos ayudan a prototipado también. Entonces es parte de que lo que en Design Thinking también vamos a validar. Y en lo que es la evaluación, pues tenemos las pruebas de usabilidad y lo que es la malla receptora de información, que también son herramientas que aprendemos dentro de Design Thinking que nos ayudan a ejecutar todos estos temas en particular, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que realizamos en Design Thinking tal cual. La siguiente imagen lo que habla es, perdón, la filmina, lo que habla es de que ese scamper, que era lo que veíamos en el punto de idear, y es validar mediante el desafío que yo tengo ese rompimiento o ese tema de romper el hielo para lograr hacer una ideación o lograr obtener la retroalimentación que yo necesito en un proceso de crear ideas. A veces los brainstorm, no sé si les ha pasado, no son los más efectivos que tengamos. A veces tenemos personas muy calladas donde no logramos obtener toda esa retroalimentación, ¿verdad? Personalidades, formas de trabajar y demás. Entonces el Scamper viene a buscar eso, cómo mejorar esas oportunidades para poder obtener toda esa información. El Scamper también es un acrónimo
de las palabras sustituir, combinar, adaptar, modificar, dar uso, eliminar y reorganizar. Cuando hablamos de la S, hablamos, por ejemplo, de sustituir. Entonces tenemos, por ejemplo, un desafío para no quitar tampoco mucho tiempo. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de las personas mayores montando en bicicleta? Ok, si hablamos de sustitución, entonces una de las ideas podría ser la silla habitual que tenemos, sustituirla por una colchada y que me amortigue un mejor. Ok, entonces, cuando ejecutamos un proceso de ideación con Scamper, entonces validamos, ok, tenemos este desafío, busquemos cómo mediante Scamper, cómo sustituimos, cómo combinamos, cómo adaptamos, cómo modificamos, cómo damos otro uso, eliminamos o reorganizamos el desafío que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Entonces, ese era un ejemplo que les quería mencionar porque cuando he mencionado o cuando hemos hablado del tema también del Scamper, eh, da mucha duda y demás, y es parte de lo que aprenderíamos también dentro de una certificación y dentro de un curso a nivel de Design Thinking, que también consideramos que es de bastante valor y enfocado plenamente en la cercanía y en las relaciones con las personas tal cual. Y por último, quería mencionarles, no una metodología, porque Management 3.0 no es una metodología, sino que es un conjunto de herramientas y prácticas como tal, que se convierte casi que en un mejor amigo para todos los que trabajamos de alguna u otra forma diferentes metodologías ágiles. Como dice la Firmina, el Management 3.0 no es un marco, no es un método de trabajo, no es una metodología tal cual, tampoco es un listado, no es un checklist, por así decirlo, como tal, sino que más bien es una filosofía, una forma de trabajar, una forma de prácticas, juegos y demás, que como les digo, se vuelve mejor amigo en casi todas las metodologías que nosotros trabajamos. Entonces, es parte de lo que también podemos aprender con Management 3.0, donde nosotros vamos a tener diferentes, como lo ven en la imagen, diferentes actividades, por ejemplo, lo que son los Kudo Cards, no sé si lo han visto, que son las tarjetitas donde podemos escribirle cosas a los compañeros. En Teams tenemos, por ejemplo, los Kudo, creo que se llaman Prize, por así decirlo, ¿verdad? Pero en Teams tenemos los Kudo Cards, tenemos los Moving Motivators, o sea, que son realmente herramientas que nos ayudan a trabajar con las personas para poder empoderarlas, para poder generar estándares de crecimiento, para poder energizar a los equipos, para poder generar competencias, para poder alinear las cosas de momento, ¿verdad? Como los OKRs. En la parte de comunicación tenemos el feedback wrap, y bueno, diferentes metodologías, perdón, no, metodologías no, herramientas, juegos, y formas de hacer las cosas que nos enfocan a nivel de cada una de nuestras metodologías también. Entonces, el Management 3.0 se vuelve ese mejor amigo, esas herramientas que también nos pueden funcionar muchísimo en ese sentido. Y como último punto, pues muy orgullosa de poderles presentar de alguna u otra forma nuestro Agile University, que básicamente consideramos que es nuestra principal base para poder ofrecerles a ustedes todos nuestros servicios y todas nuestras capacidades en temas de certificación. Consideramos que el tema de certificarse siempre es el primer paso para asegurar el crecimiento y desarrollo profesional a nivel general. Y pues obviamente de hace unos añitos para acá venimos con un crecimiento muy, muy fuerte a nivel de certificación dentro de las empresas y demás. Nosotros, dentro de nuestras oportunidades de crecimiento, nos aliamos como partners autorizados de CertiProf, que es la cadena o la institución más grande a nivel de certificaciones en temas de agilidad inclusive. Entonces, CertiProf ahorita mantiene más de 5 años de experiencia, más de 120 profesionales certificados a nivel de training partner, 15, más de 15 coaches expertos como tal a nivel de CertiProf, y tenemos certificaciones disponibles, son más de 20 como tal. Entonces, hemos dado la tarea de también nosotros empaparnos y acercarnos a los mejores para poder evidentemente ser los mejores. Dentro de las certificaciones, como lo hablábamos hace unos minutos, todo lo que tenemos, Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Pro Owner, User Stories, los OKRs, que son los objetivos, todo lo que es Kanban, Scrum Developer, Design Thinking y lo que les mencionaba del Agile Coach, una figura de coaching a nivel en el nivel de Scrum y a nivel general.
que también podríamos validar. Y obviamente hay muchísimas más, pero enfocadas en los que hablamos el día de hoy, quería mostrarles que pudiéramos también tenerlo en consideración y que se puedan acercar hacia nosotros en ese sentido. Nuestras modalidades, que también creemos que es importante que las conozcan y poder compartírselas. Mantenemos lo que son los cursos completos, ¿verdad? Donde tenemos 8 horas de curso completo, un instructor certificado en nuestro caso, evidentemente, en temas de cada una de las metodologías y por CertiProf, los certificados de participación que se trabajan con nuestro Agile University, nuestro voucher de examen, el material de estudio, preguntas de apoyo sin ningún inconveniente, acceso a grabaciones de repaso, o sea, pueden acceder a las grabaciones de la sesión que se haya ejecutado. Tenemos plazos de tiempo validados obviamente como partner de 3 meses de tiempo y 2 intentos para aprobar el examen. En cada una de las metodologías perdón, de las modalidades es lo mismo. Lo único es que a nivel del curso completo, pues tenemos todo el tiempo, digamos, o las 8 horas completas. Mantenemos un curso flash, que es de 3 horas, con las mismas características del curso completo, pero un curso un poco más enfatizado en algún punto en particular o en algún tema en particular. Entonces, también es parte de nuestras modalidades, con 3 horas de curso en modalidad flash. Y también contamos con lo que son las certificaciones tal cual, donde vamos a tener, obviamente, poder ofrecerles como partners de CertiProf el voucher del examen, el material de estudio, las preguntas de apoyo y pues evidentemente los 3 meses de tiempo y los intentos para poder aprobar el examen también. Entonces, es un poquito de lo que podemos aprender a nivel de cursos, a nivel de las certificaciones que nosotros podemos también colaborar con ustedes y las modalidades que también tenemos en conjunto. Y es lo que teníamos para el día de hoy de mi parte. Agradecerles evidentemente el haberme acompañado en la sesión y estar aquí conmigo para poder comentarles y contarles un poquitito de nuestra experiencia, de mi experiencia también como persona y de lo que como corporación estamos ofreciendo y trabajando para el bien la prosperación de cada uno de nosotros como clientes. Muchísimas gracias, Gaby. Con Si mucho gusto, alguien Karen. tiene, si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, lo puede escribir acá por el chat o abrir el micrófono. Gaby ahí les estuvo comentando sobre nuestro Agile University, sobre las modalidades, sobre las certificaciones que ofrecemos. Entonces, quedamos a su completa disposición. Acá nos están consultando por los precios. Con gusto les vamos a enviar un correo con los precios de todas nuestras certificaciones. El precio sí varía entre si es un curso completo, un curso flash o solo la certificación. Toda esa información se las vamos a estar compartiendo por correo. Igual si ustedes quieren una sesión o tienen más dudas, con muchísimo gusto nos pueden escribir. Gaby, acá nos comentan que si hay Ujú. alguna modalidad que abarque todos los cursos como un tipo de certificación completa en proyectos ágiles. Digamos que se tendría que valorar como un tipo en su momento, con nosotros inclusive también nos certificamos, valoramos un tipo de diplomado ágil, entonces no vería mal, Carol, también anotar, digamos, como esa oportunidad de poder generar un combo, por así decirlo, en donde podamos validar esa oportunidad como un diplomado general. Sí, eso podemos valorarlo, solo si es importante que a la hora de certificación, me parece Ujú. que no hay una certificación como tal. La certificación Sí, sí tendrían que sacarla uno por sí, uno, digamos, un sí. certificado en Ujú, Scrum Master, una en ujú. OKR, Sí, correcto. es Las eso. certificaciones son por cada una por separado, pero sin embargo, temas de cursos y demás, se podría validar internamente el concepto que nos quiere compartir la persona. Ujú. Ujú. Sí, aquí, bueno, nos están preguntando sobre este diplomado ágil, entonces igual por correo les vamos a enviar Buenísimo. más información al respecto. Genial. Qué Entonces, alegría de ver que están sí. interesados. De verdad que nos alegra muchísimo eso. Sí, bastante. Acá les vamos a dejar nuestro contacto también. Y bueno, Ujú. por último, quería invitarlos porque el próximo miércoles 24 de mayo a las 3 de la tarde vamos a tener
un evento presencial sobre Microsoft Defender. El evento va a ser en las oficinas de Microsoft con nuestros speaker expertos en el tema. Entonces, acá les vamos a dejar el enlace para que se puedan inscribir al evento. Solo, bueno, comentarles, el evento es totalmente gratuito. Nada más necesitamos, bueno, los datos y que se registren y eso sería todo para el evento. Ahí les estaríamos escribiendo. Por último, les vamos a compartir el enlace a una encuesta. Es de satisfacción, es pequeña, pero para nosotros es muy importante su retroalimentación. Y también vamos a dejarles los enlaces a nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y enterarse de más eventos como este, de actualizaciones. Cuando tenemos cursos de agilidad disponibles, vamos a estar compartiendo las fechas de matrícula, entonces les invitamos a que estén al pendiente. Esta sesión la grabamos y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan volver a ver y compartir. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.